Buenas tardes. Damos comienzo al 31º Encuentro Nacional de AMJA, los derechos de las mujeres a 30 años de la Reforma Constitucional, en conmemoración del 85º aniversario del nacimiento de la doctora Carmen Argibay. Este encuentro ha sido declarado de interés por las Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, por la Secretaría de Justicia y el Ministerio de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina, FOFECMA, por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, JUFEJUS, por la Junta Federal de Jueces de Paz de la Argentina, JUFEPAZ, Federación Latinoamericana de Fiscales, Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción, por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Asociación Argentina de Fiscales, la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina, AMPA, y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de La Plata. Acompaña en la apertura de este encuentro a la señora presidenta, doctora Susana Medina, la señora jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Verónica Gómez. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañan en forma virtual. Señoras presidentas e integrantes de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integrantes de cámaras federales y nacionales de apelaciones. Señoras y señores jueces federales y nacionales de primera instancia. Integrantes del Poder Judicial de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señoras y señores presidentes e integrantes de las siguientes asociaciones y colegios de profesionales. Comisión Directiva y socias delegadas de las provincias argentinas de AMJA, Asociación Mujeres Jueces de Argentina. Señoras fundadoras de AMJA. Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Federación Latinoamericana de la Magistratura. JUFEJUS. FOFECMA. Junta Federal de Jueces de Paz. Federación Latinoamericana de Fiscales. Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Oficina de la Mujer. Oficina de Violencia Doméstica y Oficina de Bienestar Laboral de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Consejo de Víctimas del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. CONSAVIG, Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género. Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Foro Permanente de Fiscalías de Investigación Administrativas y Oficina Anticorrupción. Foro Permanente de Fiscalías de Administraciones Administrativas. Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Asociación Mujeres Penalistas de Argentina. Asociación Argentina de Fiscales. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de La Plata. Universidad Atlántida Argentina. Universidad Católica Argentina, sede San Luis. Y Fundación GROW, Género y Trabajo. A continuación, daré lectura a la carta de salutación que enviará la señora vocal de la Corte Suprema de Tucumán, la doctora Eleonora Rodríguez Campos. Estimada señora presidenta, hoy circunstancias de fuerza mayor me impiden estar presente en este esperado encuentro para el que tanto me había preparado. Celebro la convocatoria y les auguro el mayor de los éxitos para este 31º Encuentro Nacional de AMJA, cuya temática recorre nada más y nada menos que los derechos de las mujeres a 30 años de la Reforma Constitucional, conmemorando el natalicio de la doctora Carmen Argibay. En el de las mujeres unidas por la justicia y la igualdad de derechos, de los principales ámbitos para analizar y evaluar el impacto de las reformas constitucionales. Sin dudas, las conclusiones de este Congreso serán un aporte fundamental en este cometido. Reitero mi saludo afectuoso y profundo agradecimiento por la invitación y a través de su persona saludo a las colegas juezas con las que me une una misma labor, responsabilidad y función, confirmando que la convicción de siempre, el acompañamiento y apoyo a las acciones de las mujeres unidas de la justicia por la igualdad de derecho de todas.
Les deseo nuevamente el mayor de los éxitos y la saludo muy afectuosamente, doctora Eleonora Rodríguez Campos, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Para dar comienzo entonces a este 31º Encuentro Nacional de AMJA, dará la bienvenida, acompañada por la señora jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Verónica González, la señora presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, la doctora Susana Medina. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. A 31 años de la creación de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, cuando miramos hacia atrás y vemos el largo camino recorrido, sentimos una legítima satisfacción. Es ese el sentimiento que experimentamos quienes hemos trabajado, apoyado e integramos esta asociación, que tiene un verdadero espíritu federal, como lo hemos podido escuchar recién a través de las adhesiones que hemos recibido, y era el espíritu que quería Carmen Argibay para su asociación. La sabemos consolidada y respetada a nivel nacional e internacional. Socias y socios compartimos con entusiasmo el sueño de Carmen, quien llamaba a esta asociación nuestra criatura común. Esa criatura cumple el próximo 19 de agosto 31 años. Entre las socias fundadoras del año 1993, creo que ellas no podían imaginar un escenario tan promisorio como el actual. El objetivo no incluía la pretensión de lograr un gran número de asociados, sino trabajar por los derechos de las mujeres, por nosotras y por las otras, como nos decían, y contra la violencia de género. Qué lejano parece hoy aquella primera mesa redonda que se realizó sobre violencia doméstica, justamente en la sede de la Asociación de Magistrados de la Nación, en la calle Lavalle, ¿no? Quien nos prestó generosamente sus instalaciones cuando comenzamos a transitar este camino. Pero para lograrlo era necesario extenderse a cada una de las provincias argentinas y llegar a los lugares donde existían las mayores necesidades, expandir los ideales y multiplicar los resultados. Eso hicieron todas las colegas que participaron de la conducción anterior de la asociación. Carmen Argibay, su primera presidenta, Cristina Camiña, Lidia Soto, Estela Cárcamo, Virginia Simari, Susana Parada, Aida Tarditi, a todas ellas mi profundo y especial reconocimiento. Hemos podido llegar a estos 31 años nada más que por ese trabajo sostenido y con verdadera convicción y compromiso. Desde 1993 la esencia de AMJA ha permanecido inalterable, solo ha variado su envergadura porque hemos crecido en número de socias y propuestas académicas. Hoy somos más fuertes, a pesar de las dificultades y los malos momentos, los objetivos se mantienen, se han estrechado los lazos que se fortalecen cada día a lo largo y a lo ancho del país, con magistradas con una fuerte convicción republicana y democrática. Las reuniones, encuentros, congresos, los proyectos concretados, las metas alcanzadas en estos casi 31 años, son tantos que resultarían inacabable poder reseñarlos en este momento. Pero es inevitable mencionar un hito fundamental para la historia de nuestra asociación y fue cuando conseguimos la personería jurídica y luego en diciembre de 2009 cuando Carmen Argibay donó el inmueble de calle Perú 359 donde funcionan hoy nuestras instalaciones. Tenemos casa propia, decía Carmen en ese momento, ¿no? Todo ese legado que nos dejó Carmen Argibay, ese trabajo realizado, lo vamos a poder ver durante estos días a través del trabajo de investigación realizado por varias de nuestras socias, lideradas por la doctora Flora Axelrad, bajo el título Carmen, Legado Eterno. Ahí vamos a poder ver todo lo que Carmen hizo para nosotras y para el futuro de esta asociación. En este encuentro, esto no es un congreso, siempre lo digo, esto es un encuentro, es encontrarnos para intercambiar experiencias, para vernos, para abrazarnos, aunque sea virtualmente. Estaremos presentando en este encuentro la Escuela Latinoamericana de Capacitación y Perfeccionamiento a cargo de la doctora Gloria Pastén y Viviana Dobarro.
Construiremos también una base de datos de magistradas latinoamericanas y de asociaciones con perspectiva de género para consolidar los vínculos efectivos con toda persona y entidad que tenga los mismos intereses que tenemos nosotras. La idea es formar desde AMJA una federación de asociaciones latinoamericanas de juezas. ¿Para qué? Para fortalecer la región, para seguir trabajando por quienes más los necesitan. Esto se va a concretar el próximo mes de septiembre en una carta de intención que va a firmar la doctora Cristina Leiva, que va a concurrir a Ciudad del Este, Paraguay, junto a la doctora Teresa Dey, que ha ofrecido la ciudad de Mendoza para ser sede del próximo encuentro de magistradas de altas cortes de Iberoamérica el próximo año. Durante estos días se firmarán importantes convenios académicos con la Universidad Atlántida Argentina, la Universidad Católica de Cuyo, la Fundación Growth de Género y Trabajo, pero también habrá un espacio emotivo para recordar a Carmen a través de un producto regional de alta calidad de Mendoza, que llevará por siempre su nombre y será una nota distintiva, porque cuando vayamos a participar de actividades académicas en otros lugares del mundo, vamos a poder llevar ese artículo que nos va a representar, que seguramente todas van a querer después tener algún regalo de esa naturaleza, ¿no? Porque ya van a ver qué lindo es. No quiero adelantarme más. Cuando Carmen Argibay nos convocó, lo hizo con una frase, decía, juntas somos más. Bueno, esa frase se la pusimos a la revista que es el órgano de difusión de nuestra asociación, que hoy se lleva adelante bajo la dirección de la doctora Sofía Sagüez. Estamos incursionando también en la inteligencia artificial con la doctora Nieves Machiavelli, sin olvidar también la situación de las mujeres privadas de la libertad, a lo que se va a referir la doctora Jimena Monsalve, con quienes vamos a iniciar un trabajo de investigación. Nos preocupan las mujeres privadas de la libertad discapacitadas, un tema del que poco se ha hablado. El tema ecológico y los recursos naturales, las mujeres rurales, con ese trabajo también de investigación que estamos llevando junto a la Fundación Foro del Sur, a través del vínculo con Verónica Guagnino. Bueno, y todas las colegas que han diseñado y participado como docentes en el campus virtual en diferentes temas, gracias a la inestimable y valiosa y generosa colaboración de Gloria Pastem. Participarán también en este encuentro las representantes de la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica, experiencias únicas en el mundo entero. Ustedes saben que no hay otras oficinas como esta en ningún lugar del mundo. Bueno, hoy tendremos la palabra de sus protagonistas, como también de la Oficina de Bienestar Laboral. Ministras de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia hablarán sobre los derechos de las mujeres a 40 años de la CEDAW y 30 años de la Reforma Constitucional. Tendremos un homenaje al profesor Néstor Sagüez y hablaremos también sobre maternidad subrogada, y la doctora Perla Prigozhin nos hablará y reflexionará con su buena disposición de siempre sobre la Ley de Protección Integral de la Mujer 26485. Este importante trabajo que acabo de reseñar muy brevemente es posible gracias a cada una de las integrantes de la comisión directiva, a quienes agradezco, y a cada una de las delegadas provinciales que siempre nos acompañan. Sin ellas, este 31º encuentro no sería posible. Como decía Carmen Argibay, ¿por qué? Porque juntas somos más, y acá estamos todas juntas. Y juntas, junto a nosotras, están también nuestras colaboradoras, Marina Dorsi, Cecilia Viñone y Marisa Zárate, con su incomparable voz. A todas, muchísimas gracias. Y seguidamente me voy a permitir presentar a quien nos acompaña en esta apertura, y que después ustedes van a poder conocerla más en detalle, que es la doctora Verónica Gómez. Verónica Gómez es jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que este año, con el grupo que viajamos a la Corte, pudimos conocer. Nos recibió como en casa, nos sentimos como en casa, con esa calidez. Es la jueza argentina que nos representa en Costa Rica, en la Corte Interamericana, con ese valiosísimo trabajo que realizan. Verónica Gómez es una jurista argentina especializada en Derecho Internacional. Actualmente cumple su mandato en la Corte, como les dije,
desde el año 2022 hasta el año 2027, así como su mandato como presidenta 2019-2027 del Global Campus of Human Rights, una asociación universitaria internacional con sede principal en Venecia y filiales en Pretoria, Sarajevo, Bangkok, Ereván, Bishkek, Beirut y Buenos Aires, considerada un referente mundial en el ámbito de la educación de los derechos humanos. En Argentina es directora de educación del Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín. Además de su labor académica, Verónica Gómez se ha desempeñado como especialista principal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos en Washington, D.C., entre 1998 y 2009, y ha contribuido a las políticas estatales en materia de derechos humanos frente a las Naciones Unidas como asesora senior de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto de la Argentina entre el año 2010 y 2002. Como verán, un lujo tener a Verónica hoy en esta apertura y sin más le voy a conceder la palabra con el agradecimiento nuevamente de haber recibido a AMJA en Costa Rica, haber firmado ese importante convenio de colaboración y que hoy nos acompañe. Seguramente vamos a comenzar a transitar un camino muy próspero para toda la judicatura argentina. Muchas gracias y Verónica, tenés la palabra. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a las socias y los socios de la asociación. Como ya se dijo, el 1 de julio pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió a una delegación de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina. Estaba integrada por la presidenta, Susana Medina, la secretaria, Fernanda Nuevo, la vicepresidenta, María Laura Altamiranda, la tesorera, Marcela Leiva, las directoras María Teresa Dey y Fabiana Gómez, la asesora de presidencia y las socias Carmen Carbone, María Soledad Hernández y más, y Miriam Pozo. Como ya se dijo también, el encuentro fue muy ameno y altamente productivo. Derivó en la firma de un convenio de cooperación entre la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de facilitar a los socios y socias de AMJA acceso a capacitación y perfeccionamiento sobre temas vinculados al sistema interamericano de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En lo personal, como jueza de la Corte Interamericana de Nacionalidad Argentina, la visita de la asociación a Costa Rica se constituyó también en el esperado puntapié de una relación estrecha con AMJA, con sus socias en todo el país y sus autoridades y, por supuesto, la legendaria presidenta Susana Medina. Gracias a AMJA por la invitación a este 31º encuentro nacional, a la apertura, que da continuidad a esta relación de conexión y de aprendizaje mutuo entre la asociación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que además me emociona mucho en lo personal. En cuanto a los objetivos del convenio, cabe siempre preguntarse por qué es importante la capacitación continua sobre las herramientas de protección internacional de los derechos humanos. Es difícil obviar, en algún momento hablaremos en profundidad sobre estos temas, pero es difícil obviar una mención a los procesos históricos que nos traen a este momento de la historia, el momento que nos toca vivir. Son procesos en términos de formación del derecho internacional, como lo conocemos hoy en día, que se inician en el siglo XVII, pero que tienen un momento importante, muy importante, a inicios del siglo XIX, con la aparición de los estados modernos. Y aquí nuestros procesos de independencia, digo nuestros porque es un proceso continental, están en el centro
de esta historia. La aparición de los estados de América Latina y también Estados Unidos, Haití, como estados nacionales modernos. Y como estados nacionales, además, que tienen un especial interés en el fortalecimiento del derecho internacional a través de sus fuentes, los tratados, la costumbre internacional, los principios generales de derecho, como una construcción conjunta, pero una construcción que no solamente se da a nivel diplomático, con la interacción de los poderes ejecutivos de los estados de la comunidad internacional, sino también con la labor del poder legislativo, aprobando tratados internacionales, y más que nada la labor del poder judicial a nivel interno, que a través de sus sentencias genera la práctica que le da forma eventualmente a la costumbre internacional, y luego esa costumbre internacional es codificada en tratados. Y también el Poder Judicial a lo largo de muchos siglos le ha dado forma a los principios generales de derecho. ¿Por qué resalto esto? Porque este objetivo que tiene AMJA de promover una federación latinoamericana de juezas está en consonancia con el trabajo que se viene haciendo hace más de 200 años, desde ese momento de envión común para llevar adelante un proceso independentista en América Latina. Desde entonces, los grandes logros que se han conseguido, no solamente a nivel político, a nivel geopolítico, a nivel militar, etcétera, en aquel momento en términos de la guerra de la independencia, pero más que nada los objetivos de presencia de América Latina a nivel mundial se han logrado siempre cuando se ha trabajado de manera conjunta. El primer logro, como dije, fueron las guerras de la independencia, pero hay un segundo gran logro, y que se da después de las guerras civiles y la adopción de las constituciones en el siglo XIX, hacia finales del siglo XIX. El primer logro es la creación de la primera organización internacional. Se llamaba Unión de Repúblicas Americanas, se creó en Washington, D.C., tras la Guerra del Pacífico, una gran reunión diplomática con todos los estados de la región y Estados Unidos. Y esa Unión de Repúblicas Americanas, eventualmente, ya entrado el siglo XX, se convertiría en la Organización de los Estados Americanos, en la OEA. Pero en aquel momento había una agenda muy importante por parte de estos estados, de salir de un paradigma en el cual los estados utilizaban la fuerza en sus relaciones internacionales y entrar en un nuevo paradigma en el cual lo que rige son las obligaciones legales, donde ponen por delante la vigencia del derecho internacional. Todo este es un trabajo que se hizo por parte de juristas de América Latina, de grandes juristas argentinos también, y que comenzó a tener sus frutos a partir de 1928, frutos que luego se cristalizaron con la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Es muy importante ver cómo este proceso de creación de organismos internacionales basados en tratados están ligados también a la forma en la cual las constituciones modernas, que comienzan a emerger en el siglo XIX,
reflejan la interacción entre el derecho internacional y el derecho interno, reconociendo a los tratados internacionales, en algunos casos la costumbre también en forma explícita, como fuentes del derecho interno, y luego con una evolución muy importante hacia finales del siglo XX que nosotros vimos y que es la que tenemos hoy en día con la Constitución de 1994, que incorpora los tratados internacionales de derechos humanos dentro de un bloque de constitucionalidad. Quiero decir una parte con esto. Por largo tiempo se busca la inclusión de la Convención de Belém do Pará también en esos tratados mencionados en la Constitución argentina. Esto depende del Congreso. La creación de órganos por parte de los tratados significa tener órganos de tratados autorizados para interpretar esas normas. Preponderantemente cortes internacionales, como la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de los tratados de derechos humanos, también la Corte Internacional de Justicia y en el caso del derecho internacional general y la Corte Penal Internacional también. También tenemos una profusión de órganos de tratados que no son cortes, que son comisiones, que tienen también facultades interpretativas. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada tras la entrada en vigor de la Convención Americana de Derechos Humanos. El texto fue adoptado en 1969, pero solo entró en vigor en 1978, y es a partir de ahí que comienza el proceso de creación, de establecimiento de la Corte Interamericana. Ha emitido a la fecha cerca de 500 sentencias. Cada sentencia o las sentencias tienen un promedio de 17 medidas de cumplimiento cada una. Cuando hablamos de medidas de cumplimiento, hablamos de cómo se reparan las violaciones a el Tratado Base, la Convención Americana y otros tratados de derechos humanos del sistema interamericano por los cuales se haya obligado el Estado bajo estudio. Y esas medidas de cumplimiento pueden incluir no solamente pagos de compensaciones, sino también otros tipos de medidas legislativas, adopciones de políticas públicas, medidas que de alguna forma mitiguen las consecuencias del daño causado a la víctima o a sus familiares. Hay medidas de recuperación de la memoria histórica de una víctima cuando la víctima está desaparecida o fallecida. Tenemos una variedad de medidas de cumplimiento que han sido el sello, la marca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la distinguen entre otras cortes regionales de derechos humanos en su búsqueda de lograr una reparación integral para las consecuencias de las violaciones a la Convención Americana y a otros tratados interamericanos. Pero ahí no, con la sentencia no termina el íter, el trabajo, sino que recién comienza. Y la Corte ha desarrollado una herramienta muy conocida como control de convencionalidad, que le da el rol a los órganos estatales, comenzando por todos los estamentos del Poder Judicial en forma difusa, pero también extendiéndose a órganos de tipo ejecutivo.
que pueden tener un rol en la aplicación de los tratados de derechos humanos, de los estándares, y que no solamente tengan en cuenta el contenido, el texto, el contenido escrito de los tratados, sino también la interpretación autorizada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas veces el control de convencionalidad ha sido visto con cierto grado de suspicacia, digamos, en otras jurisdicciones, y también con cierto grado de envidia, porque lo que busca hacer es extender la labor de cumplimiento, de hacer cumplir las sentencias de la Corte más allá de una labor de tipo diplomática por parte de los estados, sino involucrar a todos los órganos estatales y muy particularmente al Poder Judicial. Es por esto que la capacitación continua, pero más que nada el intercambio, este ida y vuelta entre los tribunales nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es tan importante. Primero porque son los tribunales internos los que nutren el derecho internacional. Cada acto en concreto del Estado, cada opinio iuris, cada conciencia de obligatoriedad de una norma en formación, va a derivar en una costumbre internacional, como dije antes, y luego quizás o no sea reconocida en un tratado internacional. Entonces hay una labor de creación que está en manos del Poder Judicial a través de su labor diaria. Y luego está ese otro rol, el rol en términos del control de convencionalidad, que solo puede ser llevado adelante por quienes ejercen la judicatura y otros roles dentro de los estados nacionales en materia interpretativa. Es decir, las obligaciones del Estado, el tratado, los derechos humanos, viven a través de el accionar de quienes están en la judicatura. Esa es la realidad. No viven en realidad en Costa Rica, no están en Costa Rica. Lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos es ser la vocera de esos momentos en los cuales se establecen estándares y evolucionan. Pero quienes tienen en sus manos, en realidad, darle forma a los estándares son los jueces y juezas. Quiero Muchas hacer... gracias, Le Verónica. pedimos que vayas concluyendo. Muchas gracias, Hola. Verónica. Realmente, fíjate la importancia que tiene del diálogo entre las juezas y la Corte Interamericana, porque como vos bien decís, ustedes se nutren de nuestro trabajo. Entonces, es tan importante este convenio que ha celebrado AMJA con la Corte para que en ese ida y vuelta todos nos enriquezcamos y fundamentalmente la ciudadanía tenga un servicio de justicia, una sentencia justa, que es en definitiva nuestro trabajo y lo que la gente espera. Así que yo te agradezco infinitamente, esta presentación ha sido muy clara. Las colegas deben estar todas muy contentas, por fin le pusieron rostro a la jueza de la Corte Interamericana que nos representa como país. Y bueno, si Dios quiere nos vamos a ver presencialmente en el mes de noviembre, el viernes 1 de noviembre. Un aplauso virtual para Verónica Gómez. Muchas gracias, Verónica.